hablamos un buen rato, ¿no es cierto? Y llegamos pues a una disposición parecida a esta, aunque esta la modifiqué un poquito, o sea, pero es básicamente la misma, solo que antes teníamos el escalón 3 lo teníamos un poco más hacia este lado, pero pues lo podemos volver más compacto de esta forma. También habíamos dicho que esta disposición me gustaba, o al menos me gustaba porque podía coger y hacer una caja para todo esto, donde puedo mantener entonces todos esos engranajes dentro de una carcasa, donde puedo tener un nivel de aceite y pues se protege también pues los operarios de que por error no vayan a tocar los engranes o los mismos, puedo proteger los mismos engranes de que caiga algún elemento y pues interrumpa el funcionamiento, o que caiga una llave, una varilla, o uno nunca sabe, unas monedas, una llave, puede causar problemas de funcionamiento. Entonces, pues por eso me gustaba al fin y al cabo esta disposición que teníamos. No solo por eso, sino porque al principio teníamos entonces una transmisión por banda que me permite funcionar como un fusible mecánico por si se llega a parar por alguna razón cualquiera una máquina del final o por alguna razón se llega a atascar, pues lo que va a hacer él es patinar y va a proteger mi motor. ¿No es cierto? Pues que el motor eléctrico casi siempre es una de los componentes más costosos y pues no solo costoso, sino que a veces también es complicado conseguirlo, dependiendo pues de la potencia o de algo, se demora su tiempo, los proveedores pues tampoco hacen magia muchas veces. ¿Ven ahí? Y pues también por la disposición que pues, logramos aquí colocar una transmisión por cadena, pues esta transmisión por cadena me permite organizar la posición de ese órgano de servicio 1 que no tiene que estar tan cerca al órgano de servicio 2. Eso me da un poquito de flexibilidad. La puedo tener ubicada en un lugar no muy cercano al órgano de servicio 2. Pero esta fue la disposición a la que llegamos al fin y al cabo. Y lo que queremos hacer en esta clase, entonces van a ser dos cosas. Queremos seleccionar el motor eléctrico, o sea, decir, ya me va a servir un motor eléctrico con tales características, o no todas, pero pues al menos las más importantes, hay otras que todavía que luego cuando vean ustedes un poquito más de electricidad, creo que en electricidad 2 no sé ahora cómo la llaman, después del cambio curricular, se ve un poco más de motores eléctricos y de pronto pues ahí pueden profundizar en eso. Entonces seleccionar el motor, repartir mis relaciones de transmisión, ahora sí decir mi relación de transmisión en este tiene que ser tanto, en este tiene que ser tanto. ¿Bien ahí? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar entonces calculando la potencia que yo voy a requerir en el motor eléctrico. ¿Sí? O sea, yo sé que necesito llegar aquí al fin y al cabo a mi órgano de servicio es una potencia de 0.7 horsepower y en mi órgano de servicio 1 pues necesito una potencia de 0.5 horsepower. ¿Ven ahí? Entonces lo que pasa es que a medida que mi potencia original del motor, o sea, alguien me parece, no, pues es muy fácil, simplemente yo puedo coger y sumar la potencia requerida por uno de los elementos que estoy moviendo y sumarle la potencia requerida por el otro motor. Pero el problema es que esto es considerando que yo tengo una eficiencia del 100% en la transmisión y eso no es verdad. Yo tengo pérdidas en mi transmisión, ya sea por fricción, ya sea por sonido, ya sea por desalineamiento. Entonces no voy a tener una eficiencia del 100%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo entonces que tener en cuenta todas esas pérdidas de potencia a medida que voy desde mi órgano de servicio 2 hasta el motor y desde mi órgano de servicio 1 hasta el motor. Entonces vamos a empezar con el órgano de servicio. Entonces, si yo tengo esto que era, ¿alguien se acuerda? Eso que ese símbolo, que es lo que me representa la mayoría de las veces. ¿Alguien se acuerda? O no me están escuchando. Está bien internet. Este simbolito, ¿qué es? El borre. En termodinámica, ese simbolito, ¿qué era? ¿O qué es?
Eficiencia. Eficiencia, ¿no es cierto? Y esa eficiencia, ¿qué es lo que nos mide? O esa eficiencia, ¿qué me representa? El rendimiento. El rendimiento. Entonces, normalmente, pues, esa ecuación, ¿cómo la podemos escribir? O ¿cómo podemos medir una eficiencia? Igual, en termodinámica, ¿qué era una eficiencia? ¿Qué era igual? Pues, supongamos, yo tengo una cajita, y en esa cajita, pues yo voy a tener una potencia de entrada y voy a tener una potencia de salida, ¿de acuerdo? Entonces lo que pasa es que en esa transmisión, pues yo voy a tener unas pérdidas, ¿no es cierto? Voy a tener unas pérdidas de potencia, entonces esas pérdidas de potencia muchas veces están relacionadas con la eficiencia. Esa eficiencia, en términos de eso, de potencia de entrada y potencia de salida, ¿cómo la escribía? No se acuerdan. A ver, si yo tuviera una eficiencia del 100%, mi potencia de entrada y mi potencia de salida, ¿cómo son? O sea, si yo no tengo pérdidas, la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿cómo son? Son iguales. Serían Iguales, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera una potencia de 0%, o sea, la peor potencia de todas, mi potencia de salida, ¿cuánto es? ¿Sería Cero, cero? ¿no es cierto? ¿O de pronto sería muy pequeña? Sí, o sea, prácticamente cero. Si yo tengo una eficiencia de cero, entonces mi potencia de salida es prácticamente cero. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos relacionar potencia de entrada y potencia de salida? Entonces, a ver, mi potencia de salida sería igual a ¿qué? Recuerden que esto está en porcentajes, pero si no estamos en porcentajes, pues esto es 1 y esto es 0. ¿Sería igual a la potencia de entrada por la eficiencia sin porcentaje? Sería la potencia de entrada, ay, ¿qué es eso? Es igual a la eficiencia por la potencia de entrada. O sea que despejando tenemos que mi eficiencia la puedo escribir como mi potencia de salida como mi potencia de entrada, ¿de acuerdo? Y pues esto a veces es difícil de acordarse, pero piénsenlo de una manera más sencilla. Piensen que ustedes siempre lo que quieren es gastar algo para mover algo. Entonces siempre la potencia de entrada, que es lo que usted tiene que estar gastando, va a ser más grande que mi potencia de salida. Y como mi eficiencia nunca puede ser superior al 100%, entonces mi eficiencia siempre va a ser lo que yo quiero sobre lo que gasto. ¿Sí? Eso, así sean potencia, o sean en fuerzas, o sean muchas cosas, la eficiencia se puede definir como eso. Arriba, lo que yo quiero lograr, y abajo, lo que yo gasté para lograr ese movimiento. ¿Ven ahí? Entonces, si empezamos a pensar en eso, entonces miren que si yo quisiera calcular la potencia, porque yo tengo una potencia aquí en mi eje 4, pero cuando yo tengo este escalón, aquí ese escalón 4, que es ese escalón cónico, entonces me va a convertir en una potencia que yo tengo en ese eje 3 para lograrla en una potencia en el eje 4. Entonces, si 4, que es ese escalón, entonces ese N4, yo la puedo relacionar con la potencia del eje 4, que es la que conozco, que es 0.7, y la del eje 3, ¿con qué? Con lo mismo. Entonces yo estoy metiendo una potencia por 3 para lograr una potencia en 4. Entonces lo que les acabo de decir, entonces yo estoy logrando un movimiento en 4, pero estoy invirtiendo una potencia en 3. ¿Ven ahí? Esa sería mi eficiencia en 4. Pero podemos hacer lo mismo con quién. Entonces miren que ahora, o sea, esa eficiencia, entonces yo de ahí puedo decir que mi potencia en 3 que yo voy a requerir va a ser mi potencia en 4 sobre la eficiencia en 4. ¿Sí? ¿Ven ahí bien con eso que
que tenemos hasta ahí hasta el momento. ¿Preguntas con eso? El 4 del 3 me queda muy parecido, pero... Entonces, listo, ya tendríamos la potencia que yo requiero en el eje 3, referenciado al órgano de servicio 2. O sea, eso es lo que me va exigiendo el órgano de servicio hasta ese momento. El problema es que entonces también voy a tener una eficiencia en mi escalón 2. Y mi escalón 2 entonces me relaciona es el eje 2 y el eje 3. Entonces yo lo que puedo decir, a ver, esta eficiencia en mi escalón 2 va a ser entonces, ¿quién va a estar moviendo a quién? 2 va a mover a 2 va a mover a 3, entonces va a ser la potencia en 3, que es mi salida, sobre la potencia en 2, que es la que yo requiero para mover. Y si despejo de ahí, entonces lo que puedo decir es que mi potencia que yo quiero en 2, simplemente va a ser mi potencia en 3 sobre mi eficiencia en 2. Okay. Voy a quitar esto, que esto siempre me pone problemas. Sobre mi potencia en 2. Pero yo ya sé que mi potencia en 3 es esto, o sea que puedo relacionar mi potencia en el eje 2 como potencia en el eje 4 sobre eficiencia, uy, la ecuación está más, sí, eficiencia de 2. Sobre eficiencia de 2 por eficiencia de 4. Y si hago lo mismo, pero ahora con la eficiencia del primer escalón, que sería eficiencia de 1, sería entonces lo que yo quiero mover, que sería mi eje 2, sobre lo que estoy invirtiendo, que sería mi potencia en el eje 1. De ahí puedo despejar la potencia referida al eje 1, pero tengo que tener cuidado que esa es referida para el órgano de servicio 2. Entonces sería igual a ¿qué? Sería entonces simplemente potencia en 2 sobre eficiencia 1. Y al fin y al cabo, entonces puedo escribir que mi potencia 1 va a ser igual a mi potencia en 4 sobre eficiencia de 1 por eficiencia de 2 y por eficiencia de 4. Entonces vamos a mirar un poquito esta ecuación. Miren que si yo voy desde mi motor, que es 1, intento llegar al eje 4, yo tengo que pasar entonces por qué escalones, por el escalón 1, por el escalón 2 y luego por el escalón 4. Entonces, si nosotros llamáramos esto como mi eficiencia general para el órgano de servicio 2, entonces simplemente esa eficiencia general sería el producto de esos escalones hasta llegar al órgano de servicio que yo quiero. Y entonces rápidamente, sin hacer todo este procedimiento, entonces lo que podemos, la ecuacióncita que podemos decir más bien es, pues la potencia requerida en el motor para mover ese órgano de servicio 1, entonces la podemos definir como la potencia en el órgano de servicio 1 sobre esa eficiencia general para el órgano de servicio 1, donde esa eficiencia general, entonces, seguir ese conducto que va desde el motor hasta llegar al órgano de servicio. En este caso, entonces, si yo paso, si estoy en este eje y paso a este, entonces me voy por el escalón 1, luego de este eje al siguiente, entonces paso por el escalón 2, y luego de este eje para llegar al órgano de servicio 2, entonces paso por mi escalón 4. ¿Ven ahí? Entonces, si hacemos algo similar para el otro órgano de servicio, pero este era el órgano de servicio 2. Metiendo las patas desde tiempos inmemoriales. Órgano de servicio 2. Ya este es para el órgano de servicio 2. Entonces ahora vamos a definir lo mismo para el órgano de servicio 1. Entonces sería la potencia requerida en el motor para mi órgano de servicio 1. Entonces estaría como la potencia en el órgano de servicio 1 sobre mi eficiencia general para ese órgano de servicio 1. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esa eficiencia general? Entonces vamos y miramos. Pues arranco en el motor y paso por el escalón 1, luego paso por el escalón 2, luego paso por el escalón 3 y luego paso por el escalón 5. ¿Sí? Y entonces con eso yo ya puedo decir, esa potencia que tenía acá, que era 0.7 horsepower, al convertirla al motor eléctrico debido a las pérdidas durante todo el mecanismo, se me vuelve esto. Mientras que la potencia requerida por el órgano de servicio 1, al moverla por todos esos
por todos esos escalones, entonces se me va a volver esto. ¿Sí? Pero tengo un problema. A ver, si yo estoy considerando pérdidas en lo que yo tengo ahí, entonces dijimos, cada uno de esos escalones, yo tengo unas pérdidas, pues porque las eficiencias, esas las vimos la clase pasada, ¿no es cierto? O bueno, era la tabla de para la clase pasada, que era una tablita. Se me olvidó abrirla. Un momento, muchacho. Entonces, ¿qué haría yo? Yo diría, bueno, entonces voy a buscar eficiencia, por ejemplo, en mi primer escalón, que es una banda. Entonces aquí me dicen, miren, entonces tenemos valores medio de la eficiencia de algunas transmisiones. Yo digo, a ver, por correa. Entonces puede ser de 0.95 a 0.96. Aquí nos dan una nota. Ahorita la leemos a ver qué nos dicen. Entonces, está pues entre 0.95 y 0.96. Luego en dos ¿qué tenemos? Entonces tenemos engranajes. Entonces pues, podemos venir aquí a decir, a ver, buscamos. Dentada con ruedas cilíndricas. Entonces, me dicen, si está en baño de aceite, pueden ser sus eficiencias. Mientras que si está abierta, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si está dentro de una caja con una lubricación constante, entonces tengo esta columna, o sea, si está con una lubricación constante, mientras que si está fuera de una caja, donde la lubricación tiene que ser ya por goteo, o por alguien que vaya y le echa con una escobita, entonces mis eficiencias son menores, entonces utilizaría las de esta columna, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos escalones tiene su eficiencia y al fin y al cabo van a ser estas eficiencias que vamos a utilizar para poder calcular esas potencias. ¿Bien con eso? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, ¿ustedes dirían que esas pérdidas de potencia solo se deben a los escalones o podría yo tener pérdidas por algo más? ¿Qué más me podría quitar potencia a medida que se transmite a lo largo de todo ese mecanismo? ¿O nada más me puede quitar potencia? ¿Qué podría quitarme potencia ahí, muchachos? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿O nada más me puede quitar potencia ahí en ese mecanismo mientras se transmite? ¿Tienen algo, muchachos? Sí, no, de pronto, tal vez. Cambios bruscos en la temperatura, que pueden dilatar las piezas y que, que la potencia cambie. Pero Pues, pues eso una ya idea. sería un poquito extremo. O sea, sí me podría llegar a influenciar la transmisión La de potencia. potencia, o- pero pues en lo que yo no tengo cómo controlar eso, ¿no es cierto? La única forma en que yo podría llegar a controlar eso sea pues regulando la temperatura. Pero hay una cosa que pues tiene una influencia más grande, que quita más potencia, que esos cambios de temperatura. Nada, no se les ocurre nada, muchachos. A ver. Si yo tuviera
Supongamos yo tengo un motor conectado directamente a un eje, pues tiene un acople, ¿no es cierto? Pues porque la mayoría de los motores, pues no es bueno colocarles el eje directo a lo siguiente. Le tengo aquí un elemento, ¿ven ahí? Entonces ese elemento, ¿cómo se sostiene? Ya esto que yo tengo aquí, ya sea un engranaje o ya sea una polea o una cadena, sea lo que sea, ese elemento de transmisión, ¿yo cómo lo sostengo o cómo logro que él se mantenga en su lugar? Con apoyos. Con apoyos, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué apoyos conocen? ¿Qué tipos de apoyos conocen? Los cojinetes. Entonces tenemos, a ver, cojinetes o tenemos bujes o tenemos rodamientos, tenemos... se me olvidó el nombre. Se me olvidó. Bueno, sí tenemos muchos elementos de sujeción. Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan? Esos elementos de sujeción eh, tienen, ¿ustedes qué consideran? Eso de la potencia que se está transmitiendo por ese eje, ¿se llevará un pedazo o no se llevará un pedazo? O sea, ¿esos soportes tendrán algo que ver con la eficiencia o no? Pues sí, pues intentarían tener lubricante y cosas así como para no afectar tanto el movimiento, pero sí alcanzarían a afectar algo la eficiencia. Entonces el compañero dice, no, sí, debería afectarla, ¿no es cierto? Pues podemos pensarlo, usted suponga que coge un rodamiento viejo, así, vuelto nada, con mala lubricación, oxidado, y lo coloca aquí, en los dos lados. Uno esperaría que sería más fácil o más difícil de mover que si fueran cojinetes nuevos. Pues obviamente, pues con rodamientos más viejos, con rodamientos que ya no tienen buena lubricación, entonces va a necesitar, ¿qué? Va a necesitar una mayor potencia en el motor para al fin y al cabo lograr mover mi órgano de servicio, ¿sí? O para lograr mover lo que yo quiera. Entonces tengo que tener en cuenta de que estos soportes se me van a llevar una parte de la potencia, y entre más viejos estén y entre menos y entre peor seleccionados estén, pues entonces más potencia se me va a ir consumiendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y entonces tenemos que pensar aquí en esto que yo tengo acá, en cómo voy a sujetar las cosas, porque entonces yo aquí hice algo muy por encima, muy olímpico, pero nunca pensé en cómo voy a sostener todos esos ejes. Entonces yo voy a decir, no, entonces a ver, por ejemplo, para ese primer eje, para este eje uno pues al menos debería tener un par de rodamientos, supongamos uno antes y uno después de la polea, porque pues por lo general si yo tengo un eje con un solo punto de soporte, pues entonces va a ser mucho más difícil para ese cojinete soportar una carga, ¿no es cierto? Si yo tengo una fuerza y únicamente tengo un soporte, ese solo soporte va a sufrir con un momento muy grande. En cambio, si yo no tuviera uno solo, si yo que tuviera dos, por ejemplo, entonces ya no voy a tener toda la carga en uno solo de mis soportes, sino que con dos se me reparte mucho mejor la carga, y los momentos resultantes en ellos al fin y al cabo van a ser menores. Yo no digo que no se pueda con uno solo, solo que con uno solo voy a necesitar unos rodamientos más grandes, más costosos, donde los costos se me pueden aumentar considerablemente comparado a si simplemente tuviera apoyado en dos lados mi eje. ¿Ven ahí? Entonces por eso vamos a colocar un rodamiento antes en este y un rodamiento después. Para lo mismo, simplemente para facilitar o para reducir los costos en los soportes. Y que al fin y al cabo, si yo necesito, por ejemplo, desmontar el motor para mantenimiento o alguna cosa, yo únicamente
separar esto, que es una unión entre esos dos ejes, ¿no es cierto? Esto es un acople, y me llevo el motor. Y luego, si no tengo que desmontar esto, no tengo que volver a tensionarlo, porque esto la mayoría de las veces tiene aquí un elemento que es un tensor, eso no vamos a hablar nosotros, pero la debería tener, para mantener una tensión en las poleas. Entonces, así yo simplemente puedo quitar el motor eléctrico y sin ningún problema, sin tener que desmontar todas las poleas, me lo puedo llevar para mantenimiento. Y en el caso contrario sería lo mismo, si yo tengo que reemplazar, por ejemplo, la polea, yo podría desmontar ese acople, llevarme el eje de la polea, organizar todo, volver a montarlo sin tener que mover ese motor eléctrico, pues porque el peso de esto es mucho más grande que de un pequeño eje. Entonces, por eso vamos a tener un acople en ese primer eje y unos soportes para ello. ¿Ven ahí? Igual, pues vamos a hacer lo mismo con este eje. Vamos a tener, entonces, vamos a suponer que aquí vamos a colocar unos engranes, digo, unos soportes. Aquí voy a colocar otro. Vemos que para este eje, pues ya tenemos uno que sería el de la carcasa que está en azul. Podemos colocar uno, por ejemplo, en este lado, o podríamos colocarlo después, pero al fin y al cabo, pues vamos a colocarle otro. Igual en este eje vamos a colocarle un par de soportes. A este le podemos adicionar uno para que quede con dos. A este le podemos, por ejemplo, colocar uno antes y uno después. O sea, todos esos ejes tienen que estar debidamente apoyados. Al fin, ya pues por diseño podríamos entrar a cambiar el número o modificar el lugar, ya sea para que la construcción de mis ejes sean más fáciles, o que el acceso para mantenimiento sea también bastante, pues sea más fácil. Recuerden que uno también tiene que diseñar porque a todo esto se le tiene que hacer mantenimiento y todo esto se le puede montar de alguna forma. Por ejemplo, este eje 3 es un eje que en su forma va a ser un poquito complicado porque pues mire que tiene 3 rodamientos, digo 3 engranes, entonces para colocarlos podría llegar a ser un poco difícil y adicionalmente pues tiene que tener lugar para para dos para dos rodamientos, ¿sí? 3 engranajes y 2 rodamientos. Entonces probablemente ese eje va a tener que tener una buena cantidad de escalamientos para poder ubicar ¿qué? Cada uno de esos elementos. Bien, entonces listo, ya le colocamos unos rodamientos para poder soportar todas esas piezas. Pero como dijimos, eso me afecta la eficiencia, entonces vamos a adicionar un valor, la eficiencia del rodamiento, y lo vamos a elevar a un valor, n, donde n que es, va a ser el número de rodamientos o el número de pares de rodamientos. Esos valores de eficiencia, pues podemos tomar unos valores medios, o muchas veces en los catálogos, por ejemplo, pues se abre un catálogo pues para darles una pista, pero como que no la cogieron. Muchas veces los mismos catálogos nos dicen que las eficiencias de los tipos de rodamientos que vamos a utilizar están entre algunos valores posibles. Lo estoy buscando, no lo corrección, temperatura. Uno busca y eso por ahí en algún lugar más o menos le dice cuántas son las eficiencias. Bueno, en algún lugar, que siempre al fin y al cabo también es bastante información la que tienen los catálogos. Bueno, y entonces vamos a suponer que para nosotros esa eficiencia va a ser entonces 0.998 por cada par de rodamientos, ¿sí? O sea, donde n va a ser pares de rodamientos. Entonces, aplicando eso, vamos a colocarle acá, o sea, simplemente es un valor promedio, 0.998, para un par de rodamientos. Entonces vamos a calcular esa potencia. Entonces vamos a empezar con la de órgano de servicio. Entonces vamos a decir que la eficiencia para el órgano de servicio 2 general, entonces va a ser la eficiencia de 1. Entonces vamos a mirar a 1. Entonces, ¿1 qué es? Entonces, 1 es una transmisión por bandas. Entonces, a ver, en la tablita que tenían que descargar del Dropbox, para una eficiencia, para una banda, tenemos eficiencias entre cuánto y cuánto más o menos. Orando ustedes. O no lo tienen. Por acá está, ¿no? Pues a ver, esa tablita para una transmisión por banda, ¿qué eficiencia podemos colocar?
Entonces, muchachos, se quedaron dormidos, no tienen la tablita, no saben cuál de todas son. ¿Qué pasa, muchachos? Se quedaron dormidos. Ah, muchachos, pero háblenme, digan, no, profe, no sabemos, no sé nada, no tengo la tabla, no hice la tarea, no sé dónde estoy parado, no me importa su clase, pero no me digan en algo, muchachos, por Dios. ¿Cuál es que era el nombre del archivo de la carpeta de las lecciones? No, pues estaba en Dropbox, ¿no? Eso pues estaba compartido ahí en el tablas de eficiencias y relaciones promedio se llamaba. Ah, listo, es que lo estoy buscando la carpeta de la semana 15. No, acá afuera. Ahí no está. Es que ya los cogió el fin de semestre y nos volvió nada. ¿O qué pasa, muchachos? Semana y media en la que literalmente está hablando como una lora mojada. A ver, entonces según eso, según esa tabla, para un escalón, una transmisión por banda o cadena, ¿qué eficiencia tenemos? Entre 95 y 98. Pues a ver, vendemos la tablita. Entonces, a ver, nos dicen por correa. Porque en la primera, en la clase pasada dijimos que era una transmisión por banda, ¿no es cierto? Y las bandas pues también se llaman correas. Pues, ¿qué me dice? Entonces me dice, ah, mire, transmisión por correa puede estar entre punto 95 y punto 96. ¿Ven ahí? Solo que si miramos el asterisquito, el asterisco es una nota, entonces me dice la eficiencia de la correa es pico en el momento de instalación de la banda. Debido a las condiciones de servicio se reduce a una eficiencia nominal de 0.93 para correas trapezoidales. Entonces, al fin y al cabo,
La eficiencia al principio sí puede estar entre 0.95 y 0.96 sin ningún problema. Pero a medida que ella funcione, entonces va a bajar a 0.93. Entonces, si yo estoy haciendo un diseño y quiero calcular la potencia requerida en el motor, ¿ustedes qué potencia colocarían para ese primer escalón, para ese escalón de una correa? Ustedes colocarían la 0.95 o 0.96 o 0.93. ¿Cuál elegirían ustedes? Profesor, la verdad no le entendí bien, siempre por el audio a veces no le entiendo algunas palabras. A ver, tenemos aquí según la tabla, me dice que por correa pues tengo una transmisión abierta con eficiencias entre 0.95 y 0.96. Bueno, puedo tomar en ese intervalo, pero si miramos, la misma tabla me dice con mucho cuidado con las bandas, porque en condiciones de operación esa eficiencia se reduce a 0.93. De 0.95 a 0.96 es eficiencia de la banda recién instalada. ¿Ven ahí? Y luego se me cae a 0.93 a medida que ella funciona con un tiempo. Entonces, si yo estoy aquí, lo que quiero es calcular la potencia requerida por el motor. Entonces, de todas esas eficiencias, ¿ustedes cuál tomarían? Creo que sería tomar la más alta. La eficiencia más alta, la 0.96. Sí, Entonces vamos a tomar 0.96. ¿Ven ahí? Dejemos por aquí el otro valorcito, porque en el peor de los casos, pues, para comparar lo que no. Listo, entonces tenemos la eficiencia del primer escalón, 0.96. La obtenemos porque es una banda y el compañero pues decidió, por lo menos decidió algo y tuvo el valor de hacerlo, de tomar la eficiencia más alta. Entonces, listo, ya tenemos la eficiencia del primer escalón, que era esa transmisión por banda. Ahora vamos a mirar el segundo escalón. El segundo escalón es este que tenemos aquí. Entonces van a ser, dijimos que iban a ser engranajes. Vamos a suponer, vamos a dibujarle los ejes. Pero entonces voy a tener cuidado con algo, porque yo en la misma clase pasada dije, si estoy trabajando con velocidades altas, es mejor colocar engranajes helicoidales. Entonces, por lo general, en la mayoría de las cajas, casi siempre el primero de los piñones van a ser engranajes helicoidales. ¿Sí? Y ya los siguientes, que mis velocidades son un poco más bajas, entonces ya podemos pasar a que sean engranajes rectos. No siempre pasa, pero pues a veces la mayoría de los casos. Entonces mi escalón 2 pues va a ser una transmisión dentada, cilíndrico recta, digo cilíndrico helicoidal. Pues ahora voy a ir a mirar entonces mi eficiencia. Entonces para una rueda dentada, cilíndrico helicoidal, ¿qué eficiencia tendría yo? En ese caso, en ese escalón 2 que tenemos ahí nosotros. del 92 al 94%. El compañero se arriesga, 92 a 94. Entonces, a ver, esta columna, ¿qué es lo que me dice acá arriba? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Te lo dije ahorita. ¿Qué era baño de aceite? ¿Qué era abierto?
¿Qué era esta lineecita azul que está por acá? ¿Qué me representa esa línea azul? ¿Qué son? Giancarlo, levantó la mano, ¿no? No, profe, Pues pero pues ya, le veo el esa, simbolito de la mano levantada. ah, se me fue la mano. Ah, Profe, esa cajetica azul es, como usted dijo anteriormente, pues donde están los engranajes metidos como para que no estén expuestos al aire libre. Entonces se podría hacer con la diferencia entre esas dos columnas. Una es que están como al aire libre y la otra es que están bien lubricados como en esa cajita que usted dibujó y eso. no, entonces, a ver, ¿cuál de las dos serían los que están bien lubricados? ¿En baño de aceite o abierta? Sí, el baño de aceite. Y entonces, para un engranaje con dentada, con rueda cilíndrica en baño de aceite, ¿entre cuánto y cuánto tenemos? Entre .95 y .98. Entre punto 95 y punto 98. Entonces, mi eficiencia en dos, que serían ese escalón, ruedas cilíndricas, porque cilíndrica recta o cilíndrica helicoidal, siguen siendo cilíndricas. Entonces, ¿cuánto colocarían ustedes de eficiencia? También el más alto, el 98. Que es un poco más arriesgado. Pongámosle entonces el más alto. El más alto es suponer que todo funciona muy bonito, que todo funciona perfecto. Pero bueno, arriesgados. Entonces ahora vamos con el, porque mire, ya entonces pasamos por el escalón uno, por el escalón 2, por el escalón 4. Bueno, ahora vamos a pasar por el 4. Entonces en el 4 tenemos un escalón que son unas ruedas cónicas. Entonces tendríamos esta fila, ¿no es cierto? Entonces, para esa fila, ¿estaríamos en baño de aceite o estaríamos abiertos para, en este caso? También en el baño de aceite. Pues también estamos en baño de aceite, ¿no es cierto? Porque estamos en esa caja. Entonces, ¿qué eficiencia tendríamos? Antes me dice, si estamos en baño de aceite, estamos entre el 0.94 y 0.95. ¿Bien ahí? Entonces, me imagino que van a seguir con lo mismo que van, entonces van a tener 0.97 para esa eficiencia. Ahora vamos a adicionar la eficiencia para los rodamientos, que sería 0.998, a la n, donde entonces n es el número de pares de rodamiento, ¿sí? Aunque este valor es algo aproximado, los distintos autores pueden tomar valores diferentes. Entonces vamos a contar número de pares de rodamientos. ¿Para qué? Desde el motor eléctrico hasta llegar al órgano de servicios. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rodamientos. Entonces, como son pares de rodamiento, entonces simplemente entonces aquí tendríamos 5 en total. ¿Bien ahí? Tendríamos que esa sería mi eficiencia para mi órgano de servicio 2. Entonces, simplemente sacaríamos la calculadora y encontraríamos esa eficiencia general para el órgano de servicio. Vamos a mirar entonces cuánto nos da, tomando los valores pues que ustedes tomaron los valores más altos de eficiencia. Entonces, veamos cuánto nos da. Por favor, alguien ahí con una calculadora, por favor. 0.90. 0.90. Entonces miren que de toda esa potencia inicial, el 10% se me va a perder en ese camino. Entonces ahora entonces la potencia que va a requerir en el motor para mover el órgano de servicio 2, entonces sería la potencia del órgano de servicio 2, que son 0.7 horsepower, sobre mi eficiencia general, que es 0.9. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando? Punto 7 dividido punto 9. 0.77. 0.77. O sea que para
nuestro diseño, nuestro accionamiento, yo voy a necesitar 0.77 horsepower únicamente para mover ¿a quién? Para mover a mi órgano de servicios. Pues vamos a hacer un ejercicio porque ustedes eligieron siempre las eficiencias más altas. Entonces yo voy a elegir simplemente eficiencias promedios y vamos a ver si hay mucho cambio. Voy a tomar entonces, en vez de tomar .96 aquí, que fueron para Correa, para decir lo que me dicen que ella se convierte cuando ya tenemos una operación después de un tiempo, que sería 0.93. Luego entonces, para cilíndricas tenemos entre .95 y .98. Voy a tomar una eficiencia no muy alta, no muy baja, voy a tomar 0.96. Igual para... Luego entonces tenemos esto, luego entonces tenemos para los cónicos, voy a colocarle 0.96, tampoco la voy a bajar tanto. Y esto pues me va a continuar lo mismo. Y vamos a ver entonces si hay gran diferencia en la potencia o no. Pues a ver, con estos nuevos valores, que ya no son los máximos, que fueron los que ustedes se arriesgaron, pues ¿cuánto nos está dando esa eficiencia general? 0.85. 0.85. O sea que mire, pasó de 0.9 a 0.85. Entonces la potencia que voy a estar exigiendo yo para mover el motor, entonces sería ¿cuánto? ¿Sería mayor o menor? $0.82. 0.82. ¿Sí? Entonces, mire, si ustedes toman las eficiencias más grandes, entonces la potencia requerida por el motor va a ser más pequeña. Yo simplemente dije, no, voy a tomar una eficiencia un poco más pequeña. Inmediatamente, mire que el consumo de mi motor se me aumentó pues, en 0.05 horsepower. Pues, puede que ahí usted diga, no, pero no es tanto. Pero el problema es que las eficiencias de los elementos con el tiempo, ustedes dicen que esas eficiencias se van a mantener constantes, o esas eficiencias pueden cambiar, y cuando cambian, ¿qué pasa con ellas? O sea, ustedes esperan que una máquina, a medida que pase el tiempo, ¿qué le pasa a la eficiencia? Disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo tener usted una máquina nueva a algo que ya tiene 3 años de operación. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ver la desalineación, empiezan a ver un poco, pues empiezan a jugar un montón de factores, donde esa eficiencia se va a empezar a disminuir, y a medida que se me disminuye la eficiencia, entonces voy a empezar a requerir más potencia en mi motor. Entonces, si en mi diseño yo considero que todas las eficiencias son las más altas, que fueron lo que ustedes hicieron aquí, entonces voy a estar en peligro de ¿qué? De que cuando mis eficiencias empiecen a ¿qué? A disminuirse, que mi motor no dé la suficiente potencia y no sea capaz de mover todo. Entonces mucho cuidado con eso. O sea, ahí empieza a jugar lo que es la experiencia y lo que es arriesgarse y lo que es pues, el sobrecosto. Si yo tomo eficiencias más altas, por lo general mi diseño va a ser más barato, pues porque, por ejemplo, el motor me va a requerir menos potencia y entre menos potencia me quedo un motor va a ser más barato, pero empiezo a correr riesgos con qué, de que ese motor después de un tiempo deje de funcionar y no me sirva para lo que tengo que mover. Entonces alguien puede decir, no, pero entonces voy a tomar todas las peores eficiencias de los intervalos, pero entonces ahí nos vamos hacia el otro lado. Si yo tomo todas las eficiencias más bajas, entonces en cambio de que sea muy barato el motor, me va a salir lo más caro posible. Y entonces ahí es donde su jefe, el ingeniero, pues que usted tenga por encima, o si de pronto, pues, si es su presupuesto, entonces, ¿qué va a hacer ese presupuesto? Se va a empezar a aumentar. Entonces ahí es donde empieza uno a jugar. No voy a colocar las más bajas, pues porque me voy a incurrir con sobrecostos, pero tampoco voy a colocar las mejores porque voy a incurrir en que en algún momento se me pueda frenar todo y me tengo que ir a reemplazar todos los elementos por nuevos o comprar un motor por uno que tenga mayor potencia. Entonces por eso no les recomiendo que tomen ni la más alta ni la más pequeña, tomen unos valores intermedios donde podemos no salir tan caros y
tampoco arriesgarnos a que con el tiempo, a que cuando las eficiencias se me empiecen a bajar, se me frene todo, porque simplemente mi motor no es capaz de moverlo todo. ¿Ven ahí? Entonces entonces no vamos a tomar las más altas, que son las que ustedes tomaron. Pues por eso mismo que les estoy diciendo. Porque al fin y al cabo, probablemente después de un tiempo, puede que mi máquina deje de funcionar. Y entonces con eso, al hacer eso, pues vamos a tener una eficiencia general para el órgano de servicio 2 de 0.85 y por lo tanto, una potencia requerida para mover el órgano de servicio en el motor de 0.82 horsepower. Bien hasta ahí, bien con eso, dudas hasta el momento. Listo, entonces ya sabemos cuánta potencia va a necesitar para mover el órgano de servicio 2 en el motor, pero yo también tengo que mover con el mismo motor mi órgano de servicio 1. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular cuánta potencia necesito mover, o ver cuánta potencia necesito en el motor para lograr mover ese órgano de servicio 1. Entonces vamos a calcular esa eficiencia general para el órgano de servicio 1. Entonces vamos a empezar con lo mismo. Miren que el elemento 1 y el elemento 2 ya definimos unas potencias, unas eficiencias, entonces voy a colocar las mismas eficiencias. 0.93, que fue la que definimos para mi escalón 1, y 0.96, que fue la que definimos para mi escalón 2. Pero aún me falta ¿quién? Mi escalón 3, mi escalón 5. Entonces vemos que el escalón 3, ¿de qué tipo es? Este escalón 3, ¿qué tipo de transmisión es? ¿O ese escalón, qué tipo de escalón es? Recto. Tenemos unas ruedas dentadas cilíndricas rectas, ¿no es cierto? Y si miramos, miren que pues básicamente también van a ser unas ruedas dentadas cilíndricas en baño de aceite, entonces podemos colocar una eficiencia similar a la de 2, entonces podríamos colocar 0.96, aunque también lo podrían variar y decir, no, pues por lo general esas son un poquito más eficientes, 0.965, 0.97, sin ningún problema pueden jugar con esos valores. Pero pues vamos a colocarle el mismo valor de la eficiencia del escalón 2. Y ahora vamos Yo quita el pañal. ¿De lo qué? Entonces tenemos 0.96. Entonces ahora vamos a tener eficiencia 5. Entonces, a ver, para 5 entonces, ¿qué tenemos? Bueno, muchachos. Entonces para 5 vamos a tener por cadenas. Como no la tenemos dentro de una caja, entonces no va a estar en baño de aceite, sino que va a ser abierta. Entonces vamos a colocar una eficiencia 0.91. Vamos a adicionar la eficiencia de los rodamientos. Vamos a contar rodamientos en total, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces tendríamos 7 pares de rodamientos. Y con eso, entonces ya tenemos mi eficiencia general para el órgano de servicio. Ya teniendo esa eficiencia, pues podemos decir que la potencia requerida en el motor para el órgano de servicio 1, entonces sería 0.5 horsepower, que es lo que necesito mover, sobre mi eficiencia, que sería lo que me da acá. Entonces ya me dicen cuánto da, muchachos. Da Entonces 0.77. tenemos una eficiencia de 0.77, que entonces me dice que para mover ese órgano de servicio 1, entonces va a necesitar una potencia en el motor de ¿cuánto? 0.65. Entonces va a necesitar 0.65 horsepower en el motor simplemente para mover el órgano de servicio 1, y ahora entonces para mover el órgano de servicio 2 nos había dado, lo borré. ¿Cuánto nos daba esto? Qué pena, muchachos.
No sé a qué hora lo borré. Estaba a .82. ¿La eficiencia o la potencia motriz ya? La eficiencia. La eficiencia va a .85. La eficiencia y la potencia .82. ¿Ven ahí? Entonces ya con eso, entonces dijimos, para mover mi órgano de servicio 2 requiero 0.82 horsepower en el motor y para mover mi órgano de servicio 1 va a requerir 0.5. Entonces ya la potencia en el motor mínima, según eso, entonces sería 0.82 horsepower más 0.65. Entonces ya con eso tenemos al menos una indicación de más o menos cuánta potencia podríamos llegar a requerir. Entonces podemos venir, por ejemplo, vamos a mirar. Uy, ¿dónde es que estaba ese? Yo creo que no había otro archivo. Entonces podemos ir a buscar un catálogo de motores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una página de un catálogo de motores. Entonces, lo primero que me van a preguntar, miren, ¿depende de qué? De la velocidad. ¿Sí? En este caso, pues ahorita miraremos cómo calcular esa velocidad, pero cuando yo ya tengo la velocidad, que es esta, ¿sí? Puedo entrar con eso y con mi potencia y seleccionar un motor. Entonces, en este caso ya logramos una potencia, entonces ya tenemos unos valores de potencia, por ejemplo, nos dicen, necesito 1.47, entonces ahí ya sabríamos que en este caso podríamos ir y utilizar entonces, así están horsepower, ¿no? Horsepower. Entonces podría ser, por ejemplo, pues si estuviéramos trabajando a 3600, pues entonces estaríamos buscando más o menos por este lado, donde mi... Ay, no, eso, otra vez voy trabajo en más o menos en este lado, donde mi potencia esté cerca de esos 1.47. Podríamos tomar el de 1.5, pero estamos en riesgo de lo mismo, de que a medida que se me baja en la eficiencia, me acerca mucho a 1.5. Entonces sería prudente, por ejemplo, comprar un motor de 1.8 horsepower o 2 horsepower. ¿Ven ahí? Ya no sería bajarnos un poquito y no trabajar ni con el 1.2 ni con el 1.5, sino entonces ya pensar en 1.8 o 2 horsepower, pensando que en el futuro, por ejemplo, podemos tener un aumento en las pérdidas de la transmisión o un aumento en, en las potencias requeridas por los órganos de motor. Listo, ya tenemos la potencia. Ahora tenemos que pensar es en velocidades. Pensando en velocidades, entonces vamos a mirar que si yo quisiera calcular mi velocidad de giro, por ejemplo, si entro por el motor y salgo por el órgano de servicio 2, entonces puedo decir que voy a hacer la relación de transmisión entre mi eje 1 y saliendo por el eje 4. Y entonces esa, ¿a qué va a ser igual? Entonces, muy sencillo. Si entro por 1 y salgo por 4, entonces acuérdense, simplemente podemos decir que va a ser relación de transmisión 1 por relación de transmisión 2 por relación de transmisión 4. ¿Sí? Ya teniendo eso, entonces pues, también podemos decir que esa relación de transmisión, viéndolo por velocidades, entonces simplemente es la velocidad de giro de quién? Del eje 1 sobre la velocidad de giro del eje 4.
Bien con eso. O despejando de alguna otra forma, puedo decir que la velocidad de giro del motor, que es la misma velocidad de giro del eje 1, es simplemente la velocidad de giro del eje 4 por relación de transmisión del eje 1, por relación de transmisión del eje 2, por relación de transmisión del eje 4. Y si hacemos algo similar para el otro, o sea, para el otro órgano de servicio, entonces tendríamos que la velocidad de giro del motor sería la velocidad de giro de 6, que es la velocidad de giro del órgano de servicio 1, por la relación de transmisión 1, por la relación de transmisión 2, por la relación de transmisión 3, por la relación de transmisión 5. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? ¿Bien hasta ahí? Entonces lo que vamos a hacer es ya darle los valores a toda esa relación de transmisión. Vemos que en esa relación de transmisión hay unos valores que son comunes, que son I2 e I1. Entonces, si yo llego a modificar una de esas de relaciones de transmisión, se me van a modificar las dos velocidades, ¿no es cierto? O sea, es que igual estas tienen que ser iguales, pero las dos se me tienen que cumplir. Entonces vamos a llamar esta la velocidad de giro. Pues esta es vista desde el órgano de servicio 2, mientras que esta es vista desde el órgano de servicio 1. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces voy a dar unos valores fijos a esas dos, porque al fin y al cabo si las muevo, las dos se me ven afectadas. Entonces voy a suponer, por ejemplo, que entonces, a ver, para uno, entonces uno lo que tengo es una transmisión por correa trapezoidal, entonces voy a colocar un valor medio, voy a decir que sea 3. Como es un valor, voy a suponer que es 3. Y ahora va a hacer lo mismo para 2. Para 2, entonces tengo una rueda dentada, cilíndrica, helicoidal. Entonces, a ver, tenemos dentada cerrada con ruedas cilíndricas, dentada abierta con ruedas cilíndricas, dentada cerrada con rueda cilíndrica helicoidal. Entonces me dicen un valor medio entre 3 y 5. Vamos entonces, por ejemplo, a colocarle 4. ¿Ven? Vamos a dejar esos y eso los va a colocar fijos por el momento y voy a jugar entonces con estos. Miren que la velocidad del motor y la velocidad de 4 van a ser cosas desconocidas. Bueno, la del motor, la de 4 sí la conozco y la de 6 también, porque me tienen que coincidir con las velocidades de giros de los órganos de servicio. Pero como yo dejo 4 en un intervalo, entonces vamos a mirar 4 ¿qué es? 4 entonces es una cónica. Entonces tenemos dentada cerrada con rueda cónica de dientes rectos. Entonces me dicen entre 2 y 3. Entonces vamos a dejar variando esa 4 entre 2 y 3, mientras que 3 la voy a dejar fija, pero 5 sí la voy a poner a variar. La idea es limitar algunas y poner a variar una por cada uno de los órganos de servicio. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a dejar fijas 1, 2 y 3 y voy a variar 4 y 5 para intentar calcular la velocidad de giro del motor. Entonces esa I5, que tendremos entonces una transmisión por cadena, me dice entre 2 y 4, entonces voy a variarla entre 2 y 4. ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente voy a decir, mira, la velocidad de giro en el motor para el órgano de servicio 2, referido al órgano de servicio 2, mínimo, entonces va a ser igual a ¿qué? Entonces, a ver, la velocidad de giro del eje 4 son 100 revoluciones por minuto, entonces a ver, tenemos 100 revoluciones por minuto, por I1, que es 3, por I2, que es 4, por I4, que como es la mínima, entonces voy a colocar aquí 2. Y voy a colocar mi velocidad de giro para el órgano de servicio 2 máximo, que entonces serían los mismos valores, 100 RPM, por 3 por 4, pero ya colocando el valor máximo. Entonces, a ver, entonces me estaría diciendo, a ver, 100 por 3, pues 3 por 4, 12, por 2, entonces me dice 2400 revoluciones por minuto, es lo mínimo que obtendría con esa relación de transmisiones que yo reparto. Lo máximo entonces sería 3 por 4, 12, por 2, 3600 revoluciones por minuto. Entonces, cualquier intervalo que yo tenga en esas velocidades van a ser, o lo voy a poder lograr variando únicamente esa relación de transmisión 4.
Y ahora voy a hacer lo mismo para el órgano de servicio 1. Entonces, para el órgano de servicio, la velocidad de giro del motor para el órgano de servicio 1, entonces sería 50 RPM por 3, por 4, por I3, que es 3, por lo mínimo de I5, que sería 2. Esta es mínima, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendríamos? Entonces, tenemos 3 por 4, 12, por 3, 36. Entonces tendríamos 3600 revoluciones por minuto. Mientras que la máxima van a ser entonces 50 RPM por 3, por 4, por 3, por 4. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando? Uy, creo que 12.220. ¿Cuánto nos da ahí esa multiplicación, por favor? Ahí sí ya. $7.200 en realidad. Entonces lo que me dice es que para ese motor, cualquier velocidad que yo tome entre 3600 y 7200, 3600 y 7200 me va a servir. Entonces la idea es que esos dos intervalos se me crucen. En este caso, vemos que pues, por los valores que yo lo coloqué, el único valor que se me cruza es ¿cuál? El único valor que puede que ser común para los dos es ¿cuál? 3600. Y solo 3600, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar como muy, muy apretados. Entonces lo que podemos decir es, no, pues como estamos tan apretados, por ejemplo, podríamos llegar a intentar bajar un poquito I3, porque I3 estaba entre, I3 eran cilíndricos rectos. Entonces, si vemos aquí, me decían, a ver, para cilíndricos rectos, bueno, ese es entre 3 y 4. Ese no nos queda difícil bajarlo. Podríamos bajar. Bueno, igual, ahí nos dio que se nos cruzan, ¿no es cierto? O sea, solamente quería jugar un poquito con eso, pero pues por los escalones que tenemos va a ser un poco difícil. Entonces, de ahí, ¿qué podemos concluir? Que podemos utilizar un motor con qué velocidad. ¿Me serviría un motor con 1800 revoluciones por minuto? ¿O no me serviría? Pues no me sirve, ¿no es cierto? Pues porque los intervalos me dicen entre 2400 y 3600 o 3600 y 7200. El único que nos va a servir es el de 3600. Acuérdense que entre más rápido gira un motor, más baratos son, al menos para estos motores eléctricos. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar un motor eléctrico de 3600 revoluciones por minuto, o sea, un motor eléctrico de 2 polos. Y con eso, entonces ya teniendo la potencia, que es 1.47, y el motor eléctrico con 2 polos, 3600 revoluciones por minuto, esos 2 polos, ya podemos ir y buscar un catálogo. Pues, por ejemplo, en este caso, pues, sería la primera tabla porque nos dice que son 2 polos o 3600 revoluciones por minuto. ¿Y con qué potencia? Con 1.47. Entonces, ¿qué motor vamos a seleccionar? Entonces yo me arriesgaría, o más bien yo elegiría, este motor eléctrico con 1.8. ¿Para qué? Para no quedarme muy, muy cerca al valor de 1.47 y yo tenga, pues, en el futuro no se me vaya a quedar muy,
muy apretado. Bien con eso. Pues ya tendría el tipo, ya tendría el código antiguo, actual, dependiendo pues del fabricante, pues ellos van a tener sus propias referencias. Y de todo esto, pues al fin y al cabo, a nosotros en estos momentos nos va a interesar este valor en específico. ¿Cuál valor? Pues ya se lo selecciono con otro color. Me va a interesar este color, este dato en específico. ¿Ven ahí? Este también a veces es de mucha importancia, igual este. ¿Para qué son importantes esos tres? Muy sencillo. Las RPM son las velocidades de giro del motor. Pero ¿cómo así que la velocidad de giro del motor? Pues muy sencillo. Es que esta velocidad de giro es una velocidad nominal, o sea, es como la velocidad, si mi motor fuera perfecto, giraría a 3600 revoluciones por minuto. Pero como el motor es imperfecto y tiene pues cosas de construcción, entonces mi velocidad de giro real del motor, al elegirlo, va a ser esos 3450 revoluciones por minuto. La eficiencia, tengo que tener mucho cuidado que es distinto esa eficiencia a la que nosotros estamos trabajando. Esta es la eficiencia del motor en sí, y con eso entonces yo podría calcular cuánta potencia le voy a exigir yo a mi red eléctrica para saber entonces no solo pues cuánta potencia le voy a exigir a la red, porque a veces las redes están, dependiendo del lugar, pueden estar limitadas, sino que también me sirve para seleccionar las protecciones, ¿sí? Las protecciones eléctricas para mi motor. Y ya lo que tenemos, torque nominal, momento de inercia de torque, torque de arranque. Eso me va a servir es para definir si voy a necesitar un arrancador adicional para poder colocar todo en funcionamiento, porque es que el torque inicial, el torque al inicio de una operación es mucho más grande que cuando ya está operando. O sea, es mucho más difícil arrancar un motor que ya dejarlo operar. Entonces, eso es relacionado con eso. Pues, ya lo verán con más tranquilidad en otras máquinas. Por el momento, nosotros la que nos interesa más va a ser esa velocidad de giro real, que son las 3450 revoluciones por minuto. O sea, ya elegimos mi motor, código actual, código antiguo, la referencia que sea el del catálogo que ustedes lo tomen. Y con eso entonces ya tengo mi velocidad de giro del motor. ¿Qué van a hacer entonces? 3450 revoluciones por minuto. Y entonces, ¿qué hago yo? Entonces, ahora que sí tengo mi velocidad de giro del motor, entonces puedo venir y traerla a estas ecuaciones para buscar entonces las relaciones de transmisiones reales. ¿De cuáles? De las que yo dejé variando, de estas, pues porque estas ya las dejé fijas. Pues, teniendo en cuenta que esto no es una camisa de fuerza y yo en cualquier momento puedo venir a variar alguna de estas. ¿Sí? Si por algún motivo estos intervalos no se me cruzan, o si estos valores, cuando yo los recalculo, me están dando valores demasiado ilógicos, pues sin ningún problema yo puedo venir a variar las relaciones de velocidad, la relación de transmisión de 1, 2 o 3, o incluso si yo reviso y reviso y no me da, yo incluso puedo llegar a agregar o a adicionar otro escalón a mi diseño original. Recuerden que esto en ningún momento me lo dieron, esto simplemente me dijeron, esto es como más o menos la orientación y lo que tenemos que mover, y a partir de ahí vamos a empezar a diseñar. Entonces ya teniendo eso, podemos despejar I4, miren que I4, de la primera ecuación, la puedo calcular como velocidad de giro del motor sobre velocidad de giro del eje 4 por I1 por I2. Reemplazando, tenemos 3450 revoluciones por minuto, que era el valor de la velocidad de giro de mi motor, después de que yo la seleccioné y la saqué de un catálogo, dividido entonces la velocidad de giro de 4, que eran 100 revoluciones por minuto, por I1, que es 3, por I2, que es 4. Y entonces con eso ya obtenemos un valor para la relación de transmisión de 4. Y haciendo lo mismo, entonces podemos calcular mi relación de transmisión de 5, entonces sería la velocidad de giro del motor sobre la velocidad de giro del eje 6 por I1 por I2 por I3. Entonces tendríamos 3450 revoluciones por minuto sobre
50 RPM por I1 por I2 por I3, o sea, por 3, por 4, por 3. Desde ahí ya tenemos mi velocidad de giro de 4 y mi velocidad de giro de 5. Entonces, ¿cuántas serían esas velocidades de giro, muchachos, por favor? Profe, la de la primera me da 2.87. Y la segunda ya se la digo. No, 1.92. 1.92. Listo, entonces ya tendríamos la relación de transmisión de 4 y de 5. Miren que se nos salen un poquito los intervalos que habíamos definido. Bueno, la primera no tanto, la segunda sí se me... La primera no se me sale, la segunda se me sale, pero se me sale un poquito, ¿no es cierto? Y acuérdense que esto no es camisa de fuerza, esto lo podemos variar sin ningún problema, pues lo podemos bajar a 1.92, aunque pues sí, probablemente se me puede llegar a caer un poquito la eficiencia. De ahí entonces ya tengo mi relación ya definí mis relaciones de transmisión para los escalones, y ya para todos los escalones, 1, 2 y 3 los elegí pues un poquito arbitrario, pero con I4 y I5 pues ya obtuve, o puedo llegar a obtener la velocidad de giro que yo requiero de 50 revoluciones por minuto en el eje 6 y 100 revoluciones por minuto en el eje 4. ¿Ven? Ya teniendo las relaciones de I1, I2 y 3, I4 y 5, yo ya puedo empezar a calcular las velocidades de giro de mi eje. Por ejemplo, la velocidad de giro del eje 1 es 3.450 revoluciones por minuto, porque es la velocidad de giro del mismo eje que está conectado al motor. No hay ninguna forma. Tiene que ser la misma velocidad de giro del motor. Mientras que la velocidad de giro del eje 2, entonces sería esa velocidad de giro del eje 1, dividido mi relación de transmisión 1. Entonces simplemente sería 3.450 sobre 3. Entonces me estaría dando 1.150, creo. ¿Sí? Ya tendría la velocidad de giro del eje 2. Ya teniendo la velocidad de giro del eje 2, puedo calcular la velocidad de giro de mi eje 3. Simplemente sería la velocidad de giro de 2 sobre mi relación de transmisión 2. Sería entonces 1.150 revoluciones por minuto sobre I2, que es 4. Entonces, ¿cuánto me estaría dando esa velocidad de giro del eje 3? $187.5. Ya teniendo la velocidad de giro de 3, les puedo calcular mi velocidad de giro del eje 4, que sería entonces la velocidad de giro del eje 3 sobre la relación de transmisión 4, entonces son 287.5 RPM sobre I4, que es 2.87. En realidad debe ser 2.875 para poder obtener ya bien esa relación o esa velocidad de giro de 4 en 100 revoluciones por minuto. Aquí nos falta un 5. Y como ya tengo la velocidad de giro de 3, entonces la velocidad de giro de 5 la puedo calcular como esa misma velocidad de giro de 3
sobre mi relación de transmisión 3. Es que esa ya le colocamos un valor de 3, entonces serían esos 287,5 RPM sobre ese 3 que era esa relación de transmisión. Serían 95,83. Y ya con N5, pues al fin y al cabo puedo comprobar que mi velocidad de giro de 6 va a ser entre mi velocidad de giro de 5 sobre esa relación de transmisión de 5. Sería entonces 95,83 RPM sobre 1,92. 343. ¿Sí da esto? Yo creo que no. Yo creo que esto no da. Yo creo que este valor está mal. Ah, no, mentira, sí. Qué pena ahí. Ahí nos tiene que dar pues aproximadamente 50 revoluciones por minuto. ¿Y para qué quiero esa velocidad en cada uno de esos ejes? Pues porque si yo ya tengo la potencia y la velocidad de giro, puedo calcular aproximadamente el torque que va a tener que soportar cada uno de esos ejes. Y ya teniendo el torque que soporta cada uno de esos ejes, me da una primera base para que en diseño ustedes seleccionen unos diámetros de esos ejes. Y ya teniendo ese diámetro previo y las cargas, que se, pues, eso ya se, las cargas, las fuerzas que se generan en cada uno de esos ejes, ya debido a los elementos de transmisión, pueden entrar a hacer lo mismo que hicieron en diseño 1 para diseñar esos ejes, y al fin y al cabo, entonces, esto es el primer paso para entrar a hacer un diseño de cada uno de esos elementos. Con las velocidades y potencias, ya empiezan a trabajar con todo eso. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas con eso que acabamos de hacer?